Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestra cuarta transmisión de platicar. Hoy vamos a platicar sobre la adicción aquí con Eduardo del Valle. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, queremos dar las gracias a todos los que nos compartieron nuestras pláticas en diferentes grupos. Muchísimas gracias, nos han escrito bastante y eso se los agradecemos muchísimo. Voy a entrar aquí a la página, acá, para ver Si ya estamos conectados. ¿Cómo estamos? Si nos pueden escribir para ver si ya estamos conectados. Listo. Ok. Sí, padrísimo. Sí. Bueno, pues tenemos ya nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, Eduardo del Valle. Ya subimos ahí todas estas en vivo que hemos tenido y también una padricísima sobre la muerte. Entren a verla, al final lo vamos a subir también aquí. Así es. Recibimos un mensaje y me gustó mucho y por eso la de hoy de adicción y lo voy a leer. Ok. ¿Esa la recibimos en la semanita? De la semana. Okay. Dice, fíjate que vi en vivo a Eduardo y me gustó muchísimo su plática sobre los apegos. Te cuento que yo siempre he tenido un problema de alcohol y pues sabrás que toda la gente y amistades me tiran de alcohólica. Pero después de escuchar a Eduardo con los apegos y que da igual a qué te apegues, ya sea personas, cosas, etcétera, descubrí que yo realmente tengo problemas de adicción, ya que no solo es el alcohol, también como mucho y fumo muchísimo. Supongo que Eduardo explicaría esto como un solo problema a resolver, que es la adicción. Ojalá puedan hablar sobre el tema y dar aviso en el grupo para poder verlo. Ok, genial. Bueno, pues muchas gracias al anónimo que nos escribe sobre esta situación que está pasando. Y bueno, pues sí, nada más alejado de la realidad que efectivamente trataré de darle el enfoque que le hemos estado dando a todas estas transmisiones, basados en la idea de que la complejidad de la vida es comprender su simplicidad y que es mucho más funcional o es mucho más fácil cargar con poquitas cosas o llevar en tu vida una sola cosa que eres tú mismo, ¿no? Acompañado contigo mismo, que cargar diferentes situaciones, ¿no? Y tratar así de funcionar, de conseguir un buen trabajo, de atender a tu familia, etcétera, eso lo vuelve complejo, ¿no? Entonces, en ese tenor, bueno, pues sí voy a enfocarme de alguna manera en las adicciones, aunque le pusimos ahí, hablamos de las adicciones, bueno, vamos a buscar encerrarla en un solo fenómeno, ¿no? Uh-huh. En un solo fenómeno. Y para esto quisiera yo agarrarme un poquito de la transmisión pasada, para los que no la vieron los invitamos a verla, que era sobre el apego, y entonces pues quizás hacer una pequeña diferencia entre ellas dos. Como saben, me gusta primero definir qué son las cosas para que sepamos qué sí es y qué no es, ¿no? De ahí podemos decidir sobre ellas cualquier cosa, pero saber de que estemos hablando del mismo idioma y acerca de lo mismo, para que aquellas cosas de la mente, dejemos de pensar, que es uno de nuestros propósitos de pláticas, dejemos de pensar de que es lo que, como está en nuestra mente, pues puede ser lo que se nos dé la gana o lo que se nos ocurra, y no es así, sino las cosas tienen conceptos, tienen un significado, y de ahí yo puedo determinar mi relación con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, decíamos en la transmisión pasada, no sé si te acuerdas, Itzia, que el apego era una relación afectiva de una persona hacia otra persona, o hacia un objeto, o hacia un animal, o hacia un pensamiento de alguna manera. Y que el propósito tenía que ver con garantizar una seguridad real, ¿sí? Como decíamos, en los el animal que está pegado a su madriguera o a su madre, igual nosotros, es como nuestra parte animal que tiene un propósito funcional, vamos a decirlo así, un propósito de protección, de brindarnos seguridad, como de asociarnos para que yo pueda garantizarme o alguien me ayude a garantizarme esa seguridad, ¿no?
Alguien, me acuerdo que en la sesión, que en la transmisión pasada preguntaban sobre si con los hijos era igual, y yo les decía, sí, claro, todo es igual. Aquí, la diferencia es que nuestros hijos, o nosotros cuando fuimos hijos, es adecuado que nosotros, y es natural que nosotros nos apeguemos a nuestra madre, a nuestra casa, a las cosas que consideramos que nos brindan seguridad, a nuestra escuela, a nuestras maestras, todo aquello donde consideramos que pertenecemos, ¿no? Es una necesidad natural. Pero no es lo mismo, una mamá no necesita apegarse a un hijo, ¿no? Porque no los necesitas para sobrevivir, y los hijos sí te necesitan para sobrevivir. Entonces, decíamos que el apego es una parte natural y tiene un propósito, ¿cómo lo llamé? No lo quiero llamar como positivo, pero sí adecuado o conveniente, porque cumple ese propósito de seguridad. Y la adicción vendría siendo... son hábitos de consumo, pero ahí es diferente. Si el apego es para protegerme de un peligro, la adicción es una relación de consumo peligrosa. O sea, es una relación que convierte las cosas en peligro de alguna manera. Esa sería como evoluciona el apego, ¿no? Si yo de niño, de alguna manera, cuando fui creciendo, no fui resolviendo o liberándome de esos apegos, de hecho una virtud del ser humano es el desapego, el famoso desapego, que es reconocer que no necesito depender de nada externo para poder ser quien soy, sino que simplemente soy quien soy, y que en ello hay un propósito en el que yo sea exactamente quien soy. Si no resuelvo esa parte, si no la maduro y no aprendo a proveerme a mí mismo de seguridad que en un principio el apego me brindó, entonces evoluciona en una adicción. O sea, que es la colita que queda en la vida. Es la consecuencia, digamos, okay. Así, sería como una consecuencia, ¿no? Pero ahí ya en este caso ya se vuelve disfuncional. ¿Por qué? Porque se desarrolla a través de adherirme a algo, por eso es una adicción, o sea, de desarrollar una dependencia hacia una persona, o hacia una cosa, o hacia una idea, vamos a pensarlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, la adicción, pues también es una sola, ¿no? No hay adicción a esto. Tú puedes expresarla de muchas formas. Puedes expresarla en la forma en la que te relacionas con cualquiera de estos aspectos que estamos hablando, pero el proceso mental que te lleva a eso, o la irracionalidad que te lleva a adherirte a algo, es una misma siempre, ¿no? Es la idea de que yo no me soy suficiente, de que yo no me puedo brindar esa seguridad, o no puedo ser aquello que creo que debería de ser, o sea, ese tipo de exigencias, esas idealizaciones que vamos formando y que creemos que deberíamos de ser eso. Y me lleva entonces a buscar o a atribuirle a un objeto o a una persona aquellas cualidades que considero que yo no tengo. Entonces se vuelven peligrosas, ¿por qué? Pues porque entonces yo dependo de que aquella persona, vamos a suponer, pues en caso que fuera de una persona, depende de que esa persona me las quiera dar o entienda lo que yo estoy buscando, lo que estoy pidiendo, lo cual pues, 100% nunca sucederá finalmente, ¿no? Siempre será una ilusión. Y siempre dependeremos de que esa persona nos dé eso, y sobre todo yo viviré me relacionaré a través de una carencia, ¿no? Es decir, me relaciono contigo porque creo que a mí me falta lo que tú tienes, porque solo tú me puedes dar eso, ¿no? Entonces, esa sería, no se entiende la diferencia entre el apego y la adicción, ¿no? Sí. O sea, el apego va a ser mis carencias las busco en algo. Y ese me los provee. Ok, o sea, si el apego son necesidades reales, para garantizar mi supervivencia, que es el propósito inicial de nuestra existencia, ¿no? O sea, es nuestra parte natural o fundamental, es decir, para que yo pueda ser un adulto y pueda lograr el propósito del ser humano, que es ser humano, que es ser un ser humano, pues, primero hay que garantizar que yo esté vivo, ¿no? Pues, si no, ni cómo ayudarnos, que yo llegue a la madurez, donde tengo el potencial cognitivo que puede llevar a que yo sea una versión mejor de mí mismo, pueda mejorar mi entorno, a mí mismo, etc. Y sigue evolucionando de alguna manera la especie, ¿no? Es decir, yo aprendo en la vida, mis hijos lo aprenderán, más lo que ellos aprendan, y así es como vamos de alguna manera escalando a un nivel de conciencia, por decirlo de alguna manera, o cognitivamente, ¿no? Entonces, ese es un poquito el propósito del apego, es con lograr que sobrevivas, vamos a pensarlo así, es decir, funcional, y es un propósito positivo, vamos a pensarlo así, constructivo. Okay. Pero cuando yo no reconozco que ese apego ya no lo necesito
Es decir, cuando dejo de relacionarme por necesidad y ahora me relaciono por una carencia interpretativa, por decirlo así, una carencia irracional, es decir, creo que carezco de esto, creo que carezco de ciertas capacidades que en realidad las tenemos todos como ser humano, es cuando empiezo a desarrollar una adicción, ¿no? O sea, cuando empiezo a adherirme a algo y entonces es una adicción, ¿no? Ahora, la adicción, pues hay diferentes tipos, o sea, hay diferentes cosas a las que nos vamos a adherir, pero lo que quiero que se entienda es que la base que me lleva a adherirme a eso es el pensamiento irracional de que yo no tengo lo suficiente, ¿no? Para hacer algo que aprendí de niño que tendría que ser y que nunca aprendí que yo soy perfectamente quien soy y que en mí está todo lo que es necesario para ser quien soy. O sea, suena lógico, ¿no? Sí. Es que suena lógico, pero como dices, ¿no? Es la simplicidad y luego eso es lo que no está... Siempre digo, es simple, pero no es fácil entenderlo, ¿no? Porque como estos fundamentos de la interpretación o la evaluación que hacemos de nosotros mismos, que es la autoestima, la empezamos a desarrollar desde muy niños, la empezamos a hacer desde muy niños y no somos críticos. No somos críticos, ¿quién se prendió ahí algo? Sí, perdón, ya. Y no somos justos críticos de nosotros mismos cuando somos niños, ya tenemos esa capacidad de juzgar lo que estamos interpretando, pues entonces todo lo aprendemos como un hecho, ¿no? O sea, nada no se discute, son las famosas creencias, vamos a pensarlo así. Entonces, ¿cómo voy a juzgar algo de mí si ni siquiera me hago la pregunta, ¿no? Si ni siquiera pregunto si estoy bien o estoy mal, o si esto es funcional o no. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es simple, pero no es fácil, ¿no? No es fácil dudar de ti mismo, porque eso pudiera parecerte amenazante, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a eso y porque en su momento fue adecuado, o sea, cuando hablamos de ese apego, ¿no? O sea, los papás nos otorgaban esa protección que se reconoce que necesitamos, y entonces nosotros aprendemos a que otros hagan responsables de nosotros mismos, ¿no? Esa es la que sería como la configuración, la conclusión mental. Alguien más se hace responsable de mí porque yo no soy capaz de hacerlo. ¡Pum! Me trago ese pensamiento. Digamos que el pensamiento llega a una conclusión. El pensamiento no puede estar, siempre busca sintetizar, ¿no? No está viendo, busca que no estés todo el tiempo analizando la misma experiencia, sino te dice, a ver, ya, define qué es. No, pues yo no soy capaz de brindarme de garantizarme mi seguridad, y mis papás o las personas que me cuidan son los responsables de mí. Sale, pum, next, lo que sigue. Empezamos a crear otro tipo de fundamentos y eso pues nunca lo juzgamos, ¿no? Entonces cuando crezco, pues crezco bajo esa idea. Ni siquiera la juzgo. O sea, para mí es un hecho de que yo no soy capaz, incluso de que un ser humano no es capaz de proveerse de todo lo que necesita y que para eso necesita de una persona que se haga responsable de ella, ¿no? Y hay gente que está totalmente convencida de eso. Sí. Y entonces pues nos relacionamos basados en esa idea, ¿no? Basados no solo en esa idea, lo decíamos la vez pasada, se convierte en exigencia, ¿no? Tú me tienes que hacer feliz, tú le tienes que dar sentido a mi vida, tú me tienes que brindar seguridad, tú lo tienes que hacer, ¿no? O mantenerme, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde viene una evidente disfuncionalidad que no se resuelve, es como buscar un falso control, ¿no? Me adhiero al alcohol, por ejemplo, desarrollo una adicción al alcohol. Hay algunas adicciones o algunas adicciones a las cuales yo me adhiero, o algunos objetos a los cuales yo me adhiero, como las drogas, que aparte tienen componentes químicos que se expresan, que aumentan o fortalecen esa adicción, ¿no? Por ejemplo, el alcohol. No solo las propiedades que yo le dé al alcohol, que yo diga, no, pues gracias al alcohol puedo ir a fiestas, puedo tener amigos, ahí es donde soy platicador, soy Sergio el bailador, Me el lo galán, facilita. O sea, el alcohol tiene esas propiedades. Y hay gente que se la cree y dice, es que el alcohol tiene esas propiedades, y yo, no, pues el alcohol no tiene ninguna propiedad, o sea, el alcohol está ahí quieto en una botella, o sea, no tiene esa personalidad que tú crees que tiene, esa se la otorgas tú en base a lo que tú crees que tú no tienes. Si me explico, yo no tengo esa capacidad, se la doy al alcohol, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que pasa aquí, o dónde se vuelve peligroso? Que dijimos que esa era una de las condiciones de la adicción, a diferencia del apego, es que ¿cuál es la palabra?
bueno, algunos objetos, algunas sustancias, perdón, es lo que quería decir, desarrollan en ti dos aspectos, o evolucionan en forma o sea, tienen dos aspectos o dos características que te adhieren más a ella, que es, por ejemplo, en el alcohol, es la tolerancia y la dependencia. Es decir, primero empiezo a desarrollar una tolerancia hacia el alcohol, cada vez necesito, ahí sí voy a estar hablando de necesidad, no de deseo, porque es una necesidad que yo considero como porque yo la considero algo, como estoy hablando de mi seguridad, como hablamos de naturaleza, hablamos de necesidades, no de deseos, que eso es un tema cognitivo, ¿no? Entonces, como yo lo empiezo a consumir y cada vez voy necesitando más, o sea, de una mayor cantidad de ese consumo, de esa sustancia, requiero ingerir una mayor cantidad para que me surta el mismo efecto que en su momento me surtió, ¿no? Pero aquí la parte destructiva es que el alcohol es de, bueno, antes con una me ponía jarra, ¿no? Hoy es con 10, entonces me empieza a hacer daño desde la 10 y eso, no, te empieza a hacer daño desde la 1, o sea, tu hígado le empieza a hacer daño igual desde el principio, no es a partir de que tú detectas que te está haciendo efecto, te está haciendo efecto desde un principio, solo que cada vez necesitas una mayor dosis para reconocer ese efecto, entonces es la tolerancia, ¿ok? Y la segunda es la dependencia, es decir, fisiológicamente mi cuerpo ya está dejando de generar o de producir cierta cantidad de neurotransmisores, por ejemplo, y entonces lo que ya está dejando de hacer cosas porque se las estoy dando a través de un químico, ¿sí? Se las estoy dando a través del alcohol. O sea, que dejo de hacer porque ya mi cuerpo dice, pues esta me la da, ¿no? O como la comida, ¿no? O el chocolate, ¿no? Pues te libera dopamina y entonces te genera un estado de bienestar y después desarrollo la idea irracional de que solo puedo estar bien, o sea, solo puedo estar bien o tener bienestar a través del consumo del chocolate. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Y así con cualquier droga, finalmente, ¿no? Beto nos pregunta, ¿cuándo un gusto se convierte en adicción? Ok. Gracias por la pregunta. ¿Cuándo dependes de ella? ¿No? La respuesta sería ella, ¿no? Cuando pierdo el control sobre ese gusto, cuando dependo de ella, pierdo el control de su consumo, se vuelve en una adicción. O sea, yo puedo tomar vino o me puedo comer una quesadilla que me gusta y hasta ahí está bien y sé que, bueno, pues no debo de abusar del consumo, que con 2 copitas de vino ya me relajo, puedo estar mejor, dejarme preocupar de ciertas cosas, hasta dónde es funcional la relación, es como una relación de pareja, o sea, hasta dónde es funcional y dónde ya es adictiva, ¿no? Y dónde es peligrosa. Entonces puede ser un gusto, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi consultorio llega gente con problemas de alcoholismo y obviamente la idea no es que dejes de tomar, que aprendas a tomar. O sea, si te gusta, pues vamos a buscar la forma en que el consumo sea funcional, es decir, que no pierdas el control, ¿no? Que esa relación que estableciste con el alcohol por las propiedades que crees que te otorga, no sea un consumo mutuo, ¿no? No sea o sea, haz de cuenta que el alcohol si hablara te diría, o sea, vas a abusar de mí, o sea, me vas a acabar completa, pues yo también voy a abusar de ti, estamos de acuerdo, es nuestro trato, y es un trato de alguna manera, ¿no? Es un abuso mutuo, ¿sí? Entonces, en ese momento lo que comienza como un gusto, que tiene un control, que tiene un propósito, que no te afecta a tu funcionalidad, cuando ésta se ve afectada, pues entonces pasaría de ser de un gusto a una adicción. Adicción, cuando es descontrolado, desmedido. Sí, sobre todo cuando es desmedido, pero la causa es que sea desmedido es porque ya no tienes el control de ella, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, voy a poner un ejemplo de cómo se puede desarrollar una adicción, así como con un cuentito, ¿no? Supongamos que tú tienes 100,000 pesos en el banco y es toda la lana que tienes, ¿no? O sea, ya no trabajas, bueno, tienes 100,000 pesos en el banco y para ti es todo. Vamos a pensar que es muy significativo ese dinero para ti. Tú me dices si nos hacen preguntas, si quieres que ¿cae? ¿Continúo? Sí. Ok. Entonces, pues yo tengo mi lana y sé que tengo mi guardadito y tal. Eso me da cierto control a mí, seguridad a mí, sobre mí mismo, porque es un dinero que está en mi cuenta y en mi banco y me pertenece ese dinero. Y de repente, pues me habla un familiar o alguien que no es tan significativo para mí, o sea, un cuate del que pues, pienso en él de vez en cuando, pero hasta ahí, o sea, nos vemos una vez al año, lo que sea. No es tan significativa la relación,
Y entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que van a ser mi hijo, no tengo dinero, o lo que sea, o van a operar a mi esposa, cualquier situación, no o sea, una situación como de emergencia. Préstame lana, ¿no? Tienes 100,000 pesos que me prestes. Y entonces, quizá yo por esa por ese deseo de aprobación, o por quererlo apoyar, o por darme ese gusto, vamos, para usar la palabra que utilizaba él, por darme el gusto de ayudar, le digo, órale, te lo presto, pero es todo lo que tengo. O sea, ¿cuándo me lo pagas? No, pues te lo pago la próxima semana. Entonces, yo le doy el dinero, sigo mi vida normal, y cuando llega esa semana y no me habla mi compadre, ¿no? Pues entonces yo le marco a él, ahora yo lo empiezo a buscar a él, ¿no? O sea, yo le marco y le digo, oye, ¿qué onda, cuate? ¿Cómo estás? No, pues bien y tal. Oye, mi lana ya la tienes, ¿cuándo o sea, ¿qué hora me la deposito? No, no me han pagado, pues dame chance la próxima semana. Híjole, es que la necesito y tal, sí y tal. Pero no sé cuánto muy largo. Cuelgo, y entonces en el transcurso de esa segunda semana, él va a empezar a ser más significativo para mí, lo que antes no era. O sea, ya así me explicó, me empiezo a enamorar de él casi, es decir, mis pensamientos empiezan, incluso mi vida puede empezar en él, ¿no? Sí, no tengo eso, es que estoy preocupado. Oye, ¿y por qué no vamos al cine? Pues es que estoy preocupado porque este cuate me debe una lana yo, y tus hijos, oye, te veo así, ¿por qué no vamos? Pues es que este cuate, o sea, empieza a cobrar significado y sentido esa persona, ¿no? Entonces yo le hablo a la siguiente semana y pues con el mismo resultado, ¿no? Incluso esa persona puede empezar ahora a abusar de mí, ¿no? Oye, me estás hablando todos los días y tal, y dice, oye, pues es que mi lana, ¿no? Y empieza uno hasta con cuidado, quiero que hagamos la relación como con una relación de pareja, ¿no? Ya empiezo yo hasta a hablarle bonito, para que no se vaya a enojar y me vaya a dar algo que en ese momento me doy cuenta y digo, qué bueno, o sea, eso era mío y lo puse en riesgo mi seguridad y ahora dependo de esa persona. Entonces me empiezo a adherir cada vez más a ella emocionalmente, vamos a pensarlo. Sí, mis pensamientos están estoy enamorado de él, o sea, todos mis pensamientos y mi sentido de vida dependen de él, ¿no? Y entonces, ¿cuándo me vas a pagar, amiguito? Y entonces de repente se empiezan a ofender, no te enojes, o sea, y entonces ya es la persona a la que mejor trato en la vida, aunque me sapee y todo, porque él tiene lo que yo valía, por decir, o sea, estoy usando la analogía de que el dinero es mi riqueza, de lo que yo reconozco en mí. Entonces, así es como a veces como empezamos a desarrollar ciertas adicciones, ¿no? Es decir, la analogía es, en cuanto yo reconozco y yo pienso que no tengo algo, entonces me empiezo a interesar en la otra persona que creo que me va a dar eso, ¿no? ¿Cuál sería una de las formas de empezar a resolver eso? Pues es reconocerlo como tal y decir, bueno, pues ojalá algún día me pague, pero más me vale empezar yo a recuperar mi propia riqueza, ¿no? O sea, empezar a generar otra vez esos 100,000 pesos y ya si un día me los paga, pues ya son 200, ¿no? Pero entonces, bueno, así es como empezamos a adherirnos a las cosas de alguna manera, ¿no? Que no sé si se entendió el... Sí, me captó el cuento, porque y además porque la adicción puede ser a cualquier cosa, o sea, no es el alcohol, puede ser el sexo, puede ser, o sea, al trabajo, al ejercicio. Claro. ¿Cuál es el propósito de adherirme a algo? Como decíamos que al alcohol, a la comida, al cigarro, lo que sea, es sustraerme, claro, depende de lo que me adhiera, será el resultado que tenga, vamos a suponer, la consecuencia que tenga, pero básicamente mi propósito es sustraerme de mi realidad, de una realidad que no me gusta y que busco huir de ella, ¿no? Finalmente. Entonces, a través de las adicciones encuentro un falso control de las cosas, un falso control del problema cuando en realidad el resultado es temporal, o sea, al siguiente día voy a amanecer con las mismas broncas y aparte crudo a lo mejor, ¿no? ¿Y cómo reencontrarme o cómo volver al principio de ya ahorita nuestro anónimo viene, ¿no? Que ya bebe, que ya come, ya fuma. ¿Cómo programarte para regresar a la que dices, ¿no? A la primera. Ok. Como todo, lo primero es entender, yo pongo el ejemplo del GPS, ¿no? Si tú pones un lugar al que quieres ir, o sea, si el planteamiento de la persona que nos escribe es de, bueno, ¿y cómo llego ahí? El primer dato que te pregunta tu celular es, primero dime dónde estás, ¿no? O sea, primero reconoce dónde estás, ahora sí que ubícame para que entonces yo pueda trazar una ruta con diferentes opciones. Entonces, hablaríamos de ese saber estar, ¿no? De reconocer, no de analizar mi comportamiento, que mi preocupación que mi ocupación no sea dejar de tomar, sino entender cómo estoy pensando, de qué pienso de mí que me está llevando a adherirme a esa situación, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a reconocer
¿A qué cosa, qué es lo que pienso de mí que me parece amenazante de mí mismo? Pues ahorita me olvido de que tomo, me olvido de qué me estoy adheriendo, porque ese no es el problema, ese es un síntoma nada más. ¿Sí? O sea, no voy a tratar el síntoma, pues el síntoma, lo único que está haciendo es indicarte algo, o sea, lo único que te está diciendo es la conducta. Pero tengamos siempre en mente que una conducta es el resultado de un pensamiento, ¿no? O sea, primero pienso y luego, pues, en base a la reacción de mi cuerpo, que sería lo que siento o el sentimiento, me comporto de alguna manera. Entonces, la adicción es el último paso, es simplemente el síntoma. Entonces, no me voy a preocupar o interesar en el síntoma, no me interesa si es porque tomo o por si como o porque fumo, eso solo me avisa algo, ¿no? Es como el dolor, solo me está avisando que algo me duele, pero el problema no es el dolor, el problema es lo que está causando el dolor. En este caso, lo que causa ese comportamiento o esa conducta adictiva es el pensamiento irracional de que yo no soy suficiente. Y claro, yo no soy suficiente porque no sé ni siquiera qué observar en mí. Entonces, ¿cuál sería lo adecuado? Desde mi perspectiva, obviamente, pues es iniciar un proceso terapéutico en el cual puedas aprender, o sea, puedas reconocer qué hay en ti, ¿no? Que de alguna manera puedas mejorar tu autoestima, te lleve a aprender a estar donde estás sin tener miedo, ¿no? Ese que decimos que ese miedo es el que me lleva a todo lo que es emocional, ¿no? Que en este caso es adherirme a algo. ¿Estás de acuerdo? Y a ver si estoy bien, en la primera o segunda transmisión es lo que platicábamos, todos venimos con eso, o sea, a lo mejor ya se nos olvidó el cómo, el dónde, pero la seguridad, todos ya venimos con ese... Correcto. Sí, o sea, de hecho, si tú te fijas, la seguridad es mínima, o sea, las situaciones de peligro en tu vida, o sea, que estén fuera de tu control son mínimas. ¿Sí? La gente, volvemos a lo mismo, lo que es que analizamos los síntomas, estamos acostumbrados a ese análisis inmediato, superficial, ¿no? O sea, y me dicen, bueno, pues entonces que me hayan asaltado en el centro a las 4 de la mañana es mi culpa, y ese, pues, no es tu culpa, pero pues sí es tu responsabilidad, pues estabas ahí, cabrón. Que me hayan robado mi iPhone 7 mientras estaba en mi camioneta BMW esperando a que saliera mi hijo de la escuela, ¿es mi culpa? Pues no es tu culpa, pero es tu responsabilidad, o sea, si nos viéramos muy estrictos, todos podríamos de alguna manera responsabilizar, reconocer que lo que nos pasa, nosotros nos ponemos ahí, dentro de lo que cabe, vamos a decirlo así, ¿no? Los peligros reales son mínimos, o sea, la posibilidad, ni siquiera un terremoto es un peligro, ¿no? O sea, el peligro es que se te caigan las cosas que construimos, ¿no? Pero un peligro así natural, antropológico, sería lo que es amenazante, sería que no tengamos para comer. Por ejemplo, que no tengamos para comer, pues eso sí nos va a matar. O que nos caiga un rayo, por ejemplo, ¿no? Eso sí es natural. Todos los demás peligros son construidos por nosotros. Si te vas a caer de un avión, que vais a chocar. Todos esos son peligros hechos, o sea, a través de creaciones del ser humano. No son peligros como naturales. Y el miedo se encarga de los peligros naturales, vamos a pensarlo así. Y te encargas tú cognitivamente de ser sensible a los otros riesgos que tienes, a los otros peligros creados por el ser humano, para que no tengas miedo, sino estés atento, ¿no? O sea, para que estés, no voy a decir temeroso, tengas temor de que te pase algo, por decirlo así, y tú seas sensible a que hay ciertos riesgos en la vida, pero que tú tienes control sobre ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se controla esa delgada línea entre el gusto y la adicción? Y si siempre seguiré siendo un adicto aun cuando deje de hacerlo. Ok. La adicción por sí misma, no, o sea, si estamos hablando de voy a seguir siendo adicto a tal sustancia o a tal objeto, aunque de consumirlo, no es así, ¿no? No es así. Puede ser que hay una predisposición porque la construcción mental que tú hiciste que te llevó en un principio a adherirte va a seguir latente en tu mente, ¿no? ¿Sí? Es decir, si yo le di propiedades al alcohol, ¿no? O a la comida, o lo que sea, o al ejercicio, o al trabajo, o a otra persona, o lo que sea, bajo este cóctel que hablamos en un principio, cuando yo empiezo a pensar de esta persona, yo necesito de esta persona, o yo necesito del alcohol, y me lo repito, entonces vamos a pensar que el primer pensamiento es una idea promotora, es un pensamiento promotor, haz de cuenta, esto es una neurona, ¿no? Así con sus dendritas y todo el rollo. Entonces, ese pensamiento, entre más yo lo piense, va a tomar mayor fortaleza, ¿sí? Va a tomar mayor impulso y va a empezar a excitar a otras neuronas de las 50,000 millones que tenemos en la cabeza.
Entonces, es como Google, ¿no? O sea, si yo soy congruente con lo que digo y con mi contenido, Google te empieza a posicionar orgánicamente, le generas un interés. Entonces, aquí las otras neuronas dicen, esta trae algo, o sea, algo consistente, algo contundente, entonces me adhiero a esa. Y entonces ya son dos, y esas dos, pues ya se multiplicó la fuerza, entonces viene otro, y formamos redes neuronales. Esas redes neuronales que se convierten en un pensamiento, y por lo tanto en hábitos de conducta, ya nunca los vas a deshacer, ¿no? Entonces, aunque yo puedo generar otro tipo de hábitos de pensamiento donde puedo dejar de consumir eso, es decir, encontrar la seguridad que creía que me daba el alcohol, encontrarla en mí mismo, por ejemplo, eso va a ser una nueva construcción mental. O sea, va a ser otra red neuronal. Pero la que ya tenía, ahí se queda. O sea, no es de, no, esa ahí está. Por eso tenemos tantas, ¿no? Finalmente. Ese pensamiento ahí se queda latente. Y si en algún momento dado vuelvo a darle significado a ese pensamiento que se quedó abajo del nuevo, pues entonces va a empezar a cobrar como otra vez. Como tener un pendiente, ¿no? Que puedes estar con el pendiente y te vas a dormir y ya lo olvidaste, pero si regresas, ay, tengo este pendiente, lo vuelves a poner al archivo primero, ¿no? Correcto. Ahora, si nos viéramos como más filosóficos, no sé si voy a lograr llegar a eso, sería, las adicciones no existen como tal, o sea, yo las creo. O sea, las creo de que me las creo, las invento y las creo, les doy existencia. O sea, son relaciones que yo creo de crear, ¿no? Basado en la pregunta de si este gusto lo puedo controlar para que no se convierta en una adicción, y yo te diría, es que no hay nada que controlar, ¿no? O sea, en principio no hay nada que controlar. No se trata de aprender a esquivar balas, sino ni siquiera tener que hacerlo. Es decir, si yo primero aprendo que no necesito adherirme a nada externo para ser quien soy, y dejo de pensar que yo debería de ser algo, que yo debería de conseguir algo, que de llegar a una meta o ese tipo de cosas, si yo quito eso, si yo empiezo a crear pensamientos nuevos donde me convenzo de que soy perfectamente lo que soy, entonces ni siquiera tengo que controlar el gusto, ¿sí me explico? Porque no le estoy dando lugar a la posibilidad de adherirme a algo porque me parecería totalmente irracional en mi vida, a lo mejor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo fumo. Si yo trato de controlarlo, dicen que fumar genera ansiedad, y yo digo, no, la ansiedad te la genera no fumar. O sea, cuando fumas, te sientes ansioso cuando no estás fumando. O sea, dejar de fumar genera ansiedad, no fumar genera ansiedad en realidad, ¿no? O sea, porque se vuelve esa relación disfuncional que decíamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, aprendo a estar ahí, ¿no? Reconozco y digo, me gusta fumar. ¿Sí? O sea, no me peleo, no empiezo a querer, va a sonar medio raro, pero no quiero empezar a creer que debo de querer cosas que en realidad no quiero. ¿Sí? Como, no, pues me dicen desde siempre que fumar es dañino y todo, tengo que dejar de fumar, y dice, chinga, ¿por qué? Si me gusta fumar. ¿Puedo asumir el hecho de que me guste fumar? Pues sí, yo me los compro, yo tal y tal, ¿ok? ¿Qué es lo que hago ahora que reconozco que sí me gusta fumar, que no lucho contra eso, que es lo que se vuelve una relación emocional de pelea y se vuelve, por lo tanto, de abuso? Pues ¿cuáles son los momentos en los que más disfruto fumar? ¿Cuál es el efecto que más disfruto, por ejemplo, ¿no? O sea, antes de perder el control, pues el cigarrito en la mañana, el cigarrito después de comer, casi los que son digestivos, ¿no? O sea, los 3 o 4 y uno antes de dormir. Entonces puedo seguir fumando el resto de mi vida y fumarme 4 al día, no 2 cajetillas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Que no abuse, o sea, que no sea abuso. Sí, sí, la idea es que no hay que huir. O sea, la propuesta no es controlar algo, sino es ni siquiera tener que hacerlo, sería la respuesta filosófica, ¿no? Si no es cómo lo controlo, si no es, date cuenta que primero que no tienes que hacerlo, no lo controles, reconoce que estás ahí, como decíamos del GPS, estoy aquí, ¿no? Y reconozco que abuso que tomo más alcohol del que quisiera yo tomar. ¿Cuál es realmente en qué momento? Y empieza a hacer como una terapia, un acercamiento progresivo, ¿no? Es junto con el paciente o uno mismo, ¿no? La cosa es que aquí el proceso terapéutico te responsabiliza tanto a ti mismo que no lo hacemos, le huimos, ¿no? Lo platicamos un poquito hace rato fuera del aire. O sea que cuando yo vaya con mis amigos, voy a estar cuando me tome la primera copa viendo cómo me siento, o sea, me voy a ir midiendo para ver cuál es el estado donde digo, aquí es suficiente, y reconocer el placer en ese consumo controlado, y es de, sí, no, o sea, no manches, o sea, mejor medícame, ¿no? Mejor entonces no voy.
Y es de, no, es que no ir no te va a solucionar nada porque, como decíamos, seguirá latente, un poquito respondiendo a esa pregunta, Ajá. esa adicción seguirá latente porque no lo has resuelto, porque no has construido una nueva encima de ella, por decirlo así, ¿no? Entonces, no, más bien ve y ponte a trabajar, ¿no? Ponte a trabajar en esta me siento bien. Claro. O no necesito estar borracha para ser feliz. En lo que dice nuestro eslogan, en conocerte a ti mismo, ¿no? En decir, aquí estoy bien, ¿no? Entonces, me tomo 2 copitas, me relajo y tal, luego entonces sigo con el agua para mantener ese estado perfecto, y cuando siente que piense que se me bajó tantito otra vez, y así lo voy manteniendo. Pero requiere un esfuerzo, un trabajo. Para acá porque ya te estás saliendo de... Aquí preguntan, ¿el tener miedo a volverme adicta a algo es debilidad? Aquí, híjole, yo no tengo en mi vocabulario el tema debilidad, el tema juicio. De hecho, se fijan, y qué bueno que lo planteas así esta persona, es una de las razones que nos lleva justamente a adherirnos a cosas, a considerarme a mí como con carencias, son los juicios, ¿no? Y entonces la palabra debilidad es un juicio, porque es debilidad en base a qué. ¿Qué es debilidad, no? O sea, hay personas que tienen un trabajo común o que no están felices con su vida o lo que sea, de repente un accidente, pierden las 2 piernas, y gracias a eso, pues ahora son campeonas panamericanas y compiten por todo el mundo y son famosas y se realizaron a través de eso, ¿no? Entonces, lo que le pasó estuvo mal, estuvo bien, o es una discapacidad o no, así como lo quieras tú interpretar. Entonces, me cuesta un poquito trabajo pensar que sea una debilidad, porque habría que definir qué es la debilidad, y una debilidad, pues, o sea, no hay una definición para una debilidad, es un pensamiento irracional. O sea, pensar tú que tienes una debilidad es ¿en base a qué, no? O sea, ¿dónde está Itzia 2.1 para que digas, mira, ella sí lo tiene y yo no? Yo carezco de eso, o sea, yo soy débil en eso. ¿Sí me explicó? Entonces, sería un poquito, la primera parte, como hice la pregunta, antes de, ¿me la vuelves a repetir? El tener miedo a volverme adicta a algo es debilidad. Entonces, en ese sentido no es una debilidad, me parecería totalmente racional, ¿no? Es decir, no lo pondría como un miedo, porque acuérdense que el miedo es un tema de supervivencia, y la supervivencia la tienes garantizada, vas a vivir toda tu vida, no hablemos en términos, el miedo ya quedamos, ¿para qué sirve? Y el miedo ahorita dice, a mí no me hables, o sea, no te cuestiones a través de mí, porque mi función es otra, mi función no es que te expliques la vida a través del miedo, mi función es que sobrevivas, y de esa yo me encargo. O sea, lo hago para que tú no tengas que pensar en términos de miedo, para que tú pienses en términos de trascendencia, ¿no? De conocerte a ti mismo, pues, ¿no? Deja de pensar las cosas en términos de miedo. Quizá lo pensaría en un término más racional, como temor, ¿no? Oye, ¿es adecuado tener temor a adherirme a algo? Yo te diría, pues claro, o sea, sí, o sea, es bueno ser sensible a esa idea, ¿no? A decir, antes de adherirme a algo, primero voy a buscar qué opciones tengo para adherirme a mí mismo, para que si voy a desarrollar una dependencia, pues sea hacia mí mismo, porque eso me garantiza el control de mi vida. No sé si me expliqué. Como enamorarme de mí misma, pues, o sea, no sé, si voy a una fiesta y bebo, es porque le empiezo a ver cualidades que creo que no tengo en mí y que me las da él. Una botellita con agua, ¿eh? Que es que parece botella de whisky, pero no es agüita, es mi cilindro. Entonces empiezo a creer que el alcohol me da unos beneficios. Correcto. Que yo tengo, pero no me las creo. Correcto. Entonces, o que creo que no tengo. Que creo que no tengo, pero lo que hemos venido platicando es, aunque yo crea que no los tengo, sí los tengo. Claro, sí, pero hoy sabes que sí los tienes, pero la mayoría de la gente cree que no los tiene y está segura que no los tiene. Está convencido que no los tiene. Claro. Entonces, para evitar una adicción, es decir, a la comida, al trabajo, le estoy dando una cualidad que no la tiene. Genial. ¿Sí? Correcto. Es decir, voy a una fiesta, por ejemplo, mi hijo de 16 años va a empezar ya sus primeras fiestas y quizá le cueste trabajo bailar, sacar a bailar a Chava, ¿no?
¿dónde estaría el camino a conocerse a sí mismo? En el decir, me adhiero a algo, le doy propiedades al alcohol porque he aprendido que a través de eso tal, porque lo he visto en mi familia, vamos a pensar así, porque en las reuniones en las fiestas siempre veo alcohol y entonces yo asocio con un bajo nivel de conciencia y sin darme cuenta, porque todo el tiempo percibimos miles de estímulos que no somos conscientes. Bueno, sí somos conscientes, pero no somos conscientes de que somos conscientes. O sea, no es significativo para nosotros, pero para nuestro cerebro sí. Es parte de lo que el miedo hace, ¿no? Estar alerta y interpretar estas cosas. Es su chamba. Es su chamba, pero si no ve miedo, pues no necesita que sea significativo, no necesita que seas consciente o que te ocupes de eso. Pero sí voy aprendiendo y voy asociando cosas sin que me dé cuenta, ¿no? Yo veía a toda la familia feliz, jajaja, cantando la guitarra y pomos por todos lados y yo tengo 3, 4 años y bueno, pues esa es la idea. Y lo mismo pasa con la comida, o sea, son circunstanciales, ¿no? No es que tengan propiedades en sí adictivas, porque no las tienen. Bueno, menos de lo que platicábamos después de su consumo, la tolerancia y la dependencia. Pero mientras no nacieron pues así. Son objetos que están quietos, son objetos que no te hacen nada. O sea, son inertes finalmente, ¿no? No tienen ninguna propiedad sobre ti. Entonces, ¿qué camino nos llevaría a acercarnos más y conocernos a nosotros mismos? El consumo consumo alcohol, me echo 3, 4, 5 cervezas o 2, 3, o lo que sea, botellas, para desinhibirme y poder ir a bailar convertido en algo que no soy. O sea, para dejar de pensar en quién creo que soy y olvidar, sustraerme de eso, o reconozco que me da pena bailar y entonces empiezo a trabajar sobre eso, ¿no? Oye, ¿por qué me da pena bailar? ¿Qué estoy pensando que va a pasar? Y entonces siempre es más fácil, es más simple eso, porque te va a llevar pero pocos lo hacemos, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué me da pena? Pues porque pienso a lo mejor que bailo mal. Y eso me puede llevar a decir, pues voy a tomar clases de baile. Y entonces me lleva a conocerme y a desarrollar mi potencial, el reconocer habilidades que no he desarrollado, no sé si me estoy explicando, me llevan a conocerme a mí mismo y a solucionarlas de una manera que no necesite desarrollar una dependencia hacia algo. Pero lo que hace es que si yo digo, me encantaría saber bailar, pero me da pena bailar, es mucho más amplia la puerta de, pues tómate 3 alcoholes y dale, a decir, asúmelo, hazte responsable y haz algo en consecuencia, ¿no? Ve a tomar clases de baile, pero no con miedo, reconoce me encantaría bailar, pero pues no sé bailar. ¿Me puedes apoyar para que vaya a clases de salsa o lo que sea? Órale, pues más, nos metemos con ellos, es decir, empiezan a suceder cosas mucho más constructivas que si yo evito eso que soy. ¿Sí me explico? Es una chamba, ¿no? O sea, no es... Es una responsabilidad. Y el tengo una adicción, ok, ya, hoy me voy y pienso, tengo una adicción y como que seguramente son adicciones a varias cosas, ¿no? Pero tengo una adicción. Y entonces es trabajar en mi carencia, lo que creo que no tengo. Mi idea de carencia. Genial. Pero no es que llego 1, 2, 3 y ya la tengo que trabajar, tengo que chambear. Ok, es muy buena pregunta. Se trata de un proceso, pero ese proceso sí puede durar 1, 2, 3. O sea, no es un proceso, no es de que el tiempo cure las cosas, el tiempo lo hemos platicado, o sea, no existe como tal, o sea, solo existe si quieres medir cuánto te tardas en algo, pero pues, o sea, el sol no existe 24 horas, el sol ahí está, y si quieres medir cuánto tarda, bueno, el tiempo que tarde, pues lo mides en tiempo, pero no se mueve en relación a eso, ni las cosas suceden en relación al tiempo, ¿no? Entonces, sí puede ser en ese 1, 2, 3, es decir, si yo empiezo a elevar mi estado de conciencia con ese C, o sea, de lo que yo soy, no de la conciencia del entorno, o sea, sino de lo que yo soy, y me doy cuenta que en el simple hecho de meterme a bañar, de ir a trabajar, de llegar puntual, de arreglarme, de hacer un negocio, de hacerme responsable de mi familia, bla, 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 todo ese tipo de cosas que las normalizamos y nos parecen simples y no les damos valor. Si tú desde hoy empiezas a reconocer eso, o sea, la gente que ahorita nos está viendo y decir, estoy ocupándome de cosas que me interesan, estoy haciendo algo que me gusta, soy capaz de hacer cosas que me gusten sin que me castigue Dios ni nadie. Sí puedo hacerlas, sí puedo hacer cosas que me gusten sin que cuando era niño, mi mamá me diga, deja de correr, deja de pintar las paredes, deja de hacer lo que te gusta. ¿Sí me explicó? Hoy sí lo puedo hacer. Hoy es a ver, voy a hacer lo que me gusta y decir, sí puedo. Y no me siento culpable y no pasa, y está bien. Entonces, check, ese palomito, soy capaz de esto, punto, ¿no? Y entonces
puedo ver todas las responsabilidades que implica con las cosas hasta más sencillas, cocinarle a algo, lo que sea, estar haciendo lo que estamos haciendo, vuelvo a repetir, lo que la gente ahorita me está viendo y decir, puedo hacer esto, y está bien, ¿no? O sea, ya no hay regaños, no hay juicios, no hay nada de eso. Es decir, soy una persona poderosa, soy dueño de mi vida. Ajá, entonces, eso si tú te das cuenta mientras estás bañando, mañana en la mañana, entonces sí es un proceso que lo puedes resolver en 1, 2, 3. O sea, finalmente es un proceso, pero no tiene por qué durar cierto tiempo, ¿no? Sino es cuando empieces tu proceso y cuando lo acabes. Cuando acabas, pues cuando es un proceso de darse cuenta. Si te das cuenta ahorita mientras estamos hablando esto, pues ya estuvo, ¿no? Ya no hay reglas de no, pero tal, o sea, pues es eso. Claro, hay que serse leales, ¿no? Lo mismo que le pedimos a las parejas, hay que empezar por nosotros, serme leal y decir, esto que pienso ya no lo voy a soltar, no me voy a traicionar, ¿no? Voy a estarlo trabajando conscientes, con un proceso terapéutico, voy a estar duro y dale, hasta que esta idea sea tan significativa y se consolide tanto que después ya me la pueda tragar, como de niño me tragué muchos conceptos que hoy me son disfuncionales y entonces mi vida se vuelva a funcionar, ¿no? Entonces, esa es la simple, sé que suena simple, pero, sí, pero hazlo. Pero es eso, entonces, es mejor que apliques tu 100% de tu esfuerzo en esa sola idea que tu 100% en 100 ideas, ¿no? Bueno, es que yo soy adicto a la comida, bueno, es que, y también sí. Porque entonces te divides como en 50 y tienes poco poder, por decirlo así, para poder lidiar. Se vuelve abrumador, tengo 50 adicciones enfrente y yo contra mí solito, no, pero si es una sola y me doy cuenta aparte que yo soy el que la creé, pues ya nos ponemos, por lo menos ya nos podemos echar un tiro un poquito más parejo. Sí. Ya no es una condición de abuso, ya puedo extender la mano al alcohol y decirle, somos 4, eres tú, no eres ese gigante que yo pensaba que eras, que te tenía miedo y que aparte tenía que alimentar más para que no te enojes, pero entre más te alimento, pues más grande y más miedo. Sino es de, ¿cómo le hacemos para que nuestra relación sea funcional? Y el alcohol te diría, pues tómame, o sea, no me tomes, o sea, no me consumas todo, no abuses de mí y yo no voy a abusar de ti, ¿estás de acuerdo? ¿Trato? Dale. Entonces sería así como la idea. Entonces sí, el que yo me adhiera a una cosa u otra es circunstancial, ¿sí? No significa que el cigarro sea por una propiedad específica o la comida por otra y tal. O sea, vamos a ponerlos, o sea, la idea es, me adhiero a algo que en su momento, sin darme cuenta, yo interpreté como algo que me brindaba seguridad. Una seguridad que siempre he pensado que no tengo, ¿no? Me puedo escudar atrás de la comida. Si siempre me regañaban y tal, y los únicos momentos de calma en mi casa era mientras comía, y si me acababa todo, nadie me regañaba y mamá me decía que, bueno, me daba atención positiva, tiene todo el sentido del mundo que yo de grande, si no lo entiendo eso de adulto, pues sea en lo que yo me cobije, ¿no? Cuando hay una situación de estrés y todo, estoy con mis palomitas o con el helado, porque atrás de la comida es donde yo reconocía que estaba mi paz, por decirlo así, mi seguridad. Mi amor. Exacto, mi amor, sí, o sea, así es como entiendo el mundo, atrás de unas palomitas, por decirlo así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que ir entendiendo ese tipo de cosas, ¿no? No importa, y entonces todo es lo mismo, es adherirme a algo, es depender de algo. Le llamemos como le llaman, porque ahora nos preguntan sobre la comida, pero bueno, nos queda que es lo mismo, ¿no? O sea, ya sea comida, cigarro, claro, sexo, trabajo, bla, 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 cualquier adicción. Cualquiera que... Yo te diría que te vuelves adicto al placer que te genera el consumo de lo que sea, ¿no? Pero es un placer falso, como el placer, ¿no? Como el placer sexual y tal, es un placer temporal, porque es parte de estamos atacando o estamos queriendo darle de comer a un miedo, cuando el miedo nunca lo vas a satisfacer porque el miedo sirve para otras cosas, ¿sí? Y que esas cosas sin abuso no son malas. No, exacto. El problema es el abuso. Esa es la reconciliación, ¿no? Es decir, te reconozco lo que eres, o sea, tú eres alcohol, bueno, eso no es alcohol, tú eres esta botella de alcohol, tú eres alcohol, pero no nos tenemos que consumir, pero sí podemos aprovecharnos, por decirlo así, sí podemos compartirnos, tú me das este beneficio, y yo te doy el beneficio de respetarte, de reconocerte, tal cosa, por decirlo así, estoy inventando, ¿no? Y entonces se vuelve funcional, ¿no? Se vuelve funcional, porque es real que hay gente que, la mayoría, bueno, no lo voy a decir la mayoría, pero muchos pintores famosos, en su momento consumieron algo, ¿no? En la época de los 60, que el LSD o ese tipo de cosas, para poder alterar sus
sentidos y percibir otras cosas o trastornar ciertos estímulos exteriores y pintar o escribir o lo que sea, cosas que se volvieron arte, que son difíciles ver a simple vista, ¿no? Entonces ahí ese vehículo a lo mejor fue aprovechado, fue una relación una relación funcional, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, es buena esa consideración. Por sí solas no son nada, ¿no? Nosotros somos los que desarrollamos ese tipo de relación, ¿no? ¿Sí? Pero básicamente, pues, funcionan con lo mismo, ¿no? Pues muchas gracias. Ok. Como siempre, dejas una huellita muy buena. Eso espero. Escríbanos, pónganos sus comentarios, díganos de qué quieren que platiquemos, ¿no? Aquí cada jueves a las 8 de la noche. Este es un espacio que nos da para nosotros, para que nosotros escribamos y nosotros digamos, quiero hablar de esto. Es un espacio de nosotros para nosotros, entonces escríbanos, pónganos mucho de qué quieren que platiquemos, para que aquí estemos a las 8 con los temas que ustedes quieran. Así es, sí, la retroalimentación pues es básica, ¿no? Para que podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo y que siga pues evolucionando. Como se pueden dar cuenta, pues ya mejor iluminación y todo, pues ahí estamos poniendo lo que está de nuestra parte también. En la parte de abajo, ahí vienen notificaciones y ahí píquenle que quieren recibir las notificaciones para que les lleguen todo lo que estamos haciendo. Ya está nuestro canal de YouTube. Mañana subimos una plática padrísima sobre la muerte. Ok, bueno, entonces, nada más para cerrar en un minuto, el propósito de esta plática era decir qué es definir lo que es una adicción, decir cómo se expresa o cómo se manifiesta, cuáles son lo que originan la adicción, que la adicción no es el problema, sino es el resultado de algo que consideramos un problema en nosotros mismos, ¿no? Es un síntoma nada más, no es la causa de un problema, y tratar de dar un poquito ¿cómo se llama? El remedio y el trapito, no decir, bueno, va por aquí el asunto. Sin embargo, no necesariamente suficiente con entenderlo, sino aprender cómo tratarlo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues también los invito, si están interesados, a tomar un proceso terapéutico conmigo, donde no solo es entender las cosas como hoy, sino pues, darles un tratamiento, pues. El seguir, porque el de ahorita lo tengo, pero es como todo lo demás que hay que hacer. Todo lo demás de, oye, sí, me di cuenta de esto, me di cuenta que pienso esto así, tal, qué onda, qué opciones tengo, bla, bla, bla. Te vas a tu casa, las practicas en la semana, haces anotaciones mentales, oye, sí es cierto, empiezas a medir, pues todo lo que es un método científico, regresas y la siguiente semana, oye, me di cuenta de esto, avancé en esto y tal, es irle dando un tratamiento para que se sane, ¿no? Sí. Entonces, esa es la idea, ¿no? Para que vuelva a funcionar otra vez ese organismo que eres tú mismo, ¿no? Rehabilitar, me rompo Exacto. algo y lo tengo que volver. Esa es la palabra, ¿no? Proceso de rehabilitación, correctísimo. Y en marzo vamos a tener una plática. Síganos para que nosotros aquí les decimos de qué va a ser el tema y va a ser todo. Eso es en marzo. Sí, una charla así en vivo, ¿no? Sí. En vivo. Estamos viendo dónde y así, pero bueno, hacia allá va la idea. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos dentro de 8 días. Adiós, gracias.